Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un éxodo bíblico del que es protagonista el pueblo de Venezuela. Un país sin guerra que ha expulsado a más de 3 millones de personas, casi como los 7 años de la guerra en Siria. De allí salieron 5 millones. Y se cree que, como Maduro no cae, que muy pronto los venezolanos que huyen de su país sumarán 6 millones o más. Mochila a la espalda, con los niños en carrito o en los brazos, los bolsos en los hombros, recorren a pie el continente en busca de sosiego que no siempre lo encuentran. ¡Qué horror! Los arranca de su casa, de su patio, de su escuela, de su cuadra, de su familia. Más de 3 millones de exiliados o de migrantes, pues es más que toda la población del Uruguay. Y sí, como dicen los especialistas, de acá a poco sumarán 6 millones. Es una cantidad que se aproxima al total de la población de Bolivia. Tenemos 10 millones. Usted puede imaginar 6 millones que se fueron. Pues nunca hemos visto algo igual. Nunca ocurrió en nuestro continente algo igual. No salen en busca de la tierra prometida, como los hondureños que se van a Estados Unidos. No, los venezolanos estuvieron en la tierra prometida, porque eso fue Venezuela, una tierra donde había de todo y sobraba libertad. Sí, todas las crisis, todas las guerras, todos los golpes, las dictaduras, dejan esta consecuencia, esta estela de dolor que se llama exilio, que se llama migración. La guerra en Siria, ya les decía, pues dejó 5 millones de gente que tuvo que salir eh, tratando de salvar sus vidas de los bombardeos, de la matanza, un país en el que no ha quedado piedra sobre piedra, y 5 millones pues coparon los países vecinos y pusieron en jaque a Europa entera. Europa que sabe de migraciones. Después de las 2 guerras mundiales, después de la guerra civil española, ¿cuántos europeos se fueron? Miles, miles. Muchos llegaron en barcos hacia nuestro continente, especialmente hacia el Río de la Plata, pero miles, miles de españoles, de italianos, de todas las nacionalidades en Europa que se asentaron en esta parte del planeta. Seguramente algunos volvieron, pero muchos se quedaron, se enraizaron y hicieron una nueva realidad de lo que es esta nuestra América Latina. Los golpes, más que los golpes de los años 70, los golpes militares que recorrieron país tras país, y vino un golpe y salieron miles de ese país, del Brasil, y se fueron a la Argentina, y de la Argentina se fueron a Chile, y en Chile llegó el golpe de Pinochet en el Chile de Allende. Allende se pegó un tiro. El Estadio Nacional se convirtió en una enorme cárcel. Hasta allí llegó mi mamá llevando cartas para los compatriotas que estaban presos de Pinochet. Allí se vio con Simón Reyes y vio sus heridas de la tortura. En fin, el Estadio Nacional fue un símbolo de la persecución, y claro, aquel que podía salvar la vida se fue de Chile, y miles de chilenos, pues se fueron, muchos a Venezuela, y se fueron a Europa y se fueron a todas partes, y 2 décadas de exilio hasta que
se reabrió la democracia y muchos volvieron, muchos otros no volvieron. Sí, Venezuela fue un punto en el planeta de asilo de todos aquellos que escapaban de las dictaduras, de la muerte, de las torturas. Eh, Casi una generación de políticos bolivianos pasaron por el exilio en Venezuela. Recordarán esa canción de Nilo Soruco, La Caraqueña. No llores prenda, no llores prenda mía, volveré. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Claro, la añoranza que provoca el exilio, ¿no? Porque no es un viaje de turismo, estás a la fuerza, pensando todos los días en tu terruño, añorando todo lo que viviste, añorando el olor de tu calle, de tu patio, extrañando a tu madre, extrañando a tu familia, a los amigos, en fin. Y bueno, como Nilo Soruco, muchos otros, Jaime Pazamora, por ejemplo, estuvo allí. Los hijos de Jaime, ahora el alcalde de Tarija, pasó unos años, era un niño todavía cuando estuvo en Caracas. Sí, por eso le cantamos. La caraqueña es un himno de añoranza de los exiliados. Eh, eso fue, eso fue Venezuela, ¿no? Fue un alto a la tristeza del exilio. Y ahora les toca a ellos, lamentablemente. Son millones, pues, que están recorriendo nuestro continente, huidos del hambre, de las enfermedades, de la dictadura, de la intolerancia, en fin. Eh, Su presencia, claro, de pronto provoca miedo, hasta se han producido actos imperdonables de odio en una población cercana a la frontera en el Brasil, inclusive incendiaron las carpas donde se protegían en una plaza pública los venezolanos, los insultan, los golpean. Claro, les achacan los robos y es posible que entre ellos hayan algunos, ¿no? De los malandros, que hay muchos también en Venezuela, fruto de la descomposición social. En fin, pero la mayoría son personas que están en este éxodo fruto del hambre y de la enfermedad, escapando del genocidio, salvando sus vidas. Bueno, creo que si algunos los ven con miedo, otros con pena, les compran las arepas que venden en las esquinas. Y hay otros, pues, que los vemos pidiendo limosna y decimos, no, esto no puede ocurrir. No podemos permitir que se hundan en la indignación de la limosna, ¿no? Pues su presencia es un desafío a nuestra indiferencia. No podemos permitirlo. Pero también una gran oportunidad para el país, porque ellos traen experiencia, muchos son profesionales, ingenieros petroleros, médicos, de todo, o personal técnico que no tiene el país. ¿Cómo no aprovechar esos conocimientos? Claro, un gobierno que no fuera cómplice de este genocidio estaría pensando en cómo aprovechar estas capacidades, este recurso humano tan valioso que nos llega de repente gratuitamente. Pero está claro que el gobierno de Evo Morales ve en cada venezolano un posible enemigo, un posible espía, los está persiguiendo, los está expulsando, y entonces todos aquellos que creemos en el cambio, que creemos en la solidaridad, que tenemos valores humanos, creemos que tenemos la obligación de hacer algo, hacer algo. Y creo que ese algo tiene que ver con la organización. Los bolivianos tenemos un gen organizativo, nacemos con un chip eh, que nos permite organizarnos desde
los aguateros en el cementerio, pasando por juntas vecinales. No hay nadie que se libre de las juntas vecinales. Somos parte de asociaciones, de sindicatos y bueno, ahora último, de 10.000 grupos en el WhatsApp. Es decir, tenemos una capacidad organizativa tremenda. Y esto se nota también en los bolivianos que viven fuera del país, porque todos están organizados. No hay nadie que pueda decir, levanto la mano, yo no pertenezco a ninguna organización. No, todos pertenecemos a 2 o 3 organizaciones. Y creo que esta experiencia es la que tenemos que transmitir a los venezolanos que llegan al país, porque necesitamos instarlos a que se organicen para resolver sus propios problemas. Lo que necesitamos darles es una manito para que se organicen. Cuando llegaron los europeos, muchos, no sé cuántos, pero en mutuales se organizaron en la Argentina cientos de miles de inmigrantes europeos, dejando una experiencia muy interesante. Crearon las sociedades de socorro mutuo, me gusta mucho el nombre. Primero que es una sociedad, ¿no?, que agrupa a una migración en particular, españoles, italianos o lo que fuera, de socorro, porque es un momento especial en sus vidas, necesitan eso, socorro, es una ayuda urgente, una ayuda que no puede esperar, y no es solo de un lado, es mutuo. Voy a recibir y voy a dar, me organizo para eso. Al final de cuentas ahí empezó la seguridad social, ¿no? Aporto para luego recibir un beneficio, pero inicialmente es la ayuda de emergencia, a los que llegan sin nada, a los que llegan enfermos, a los que llegan después de haber enterrado a los seres queridos, a los que llegan con niños, en fin. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con los venezolanos. Llegan en una situación que requiere una intervención de socorro, pero queremos, ojalá que se organicen para este socorro mutuo, y creo que mientras esperan la caída del dictador, pues requieren atención médica, requieren que los niños vayan a una escuela, aunque sea una escuela improvisada de ellos mismos, hasta que se los pueda ayudar a incorporar a la escuela regular en Bolivia. Sin duda se requerirá de una atención psicológica. Vienen después de haber vivido un trauma terrible, el trauma de haber recorrido a pie un continente, de haber dejado lo que más aprecian, su país. Quién sabe con qué experiencias, cada uno trae una experiencia de un familiar que lo mataron, de otro familiar que torturaron, de largos periodos de hambre. Tiene que ser realmente la experiencia del horror y ahora de la nostalgia, tan lejos de el bien amado, de la tierra amada, y todos los días las noticias que no son nada alentadoras. Y entonces sí, mientras esperan el cambio, porque finalmente ese cambio va a llegar, parece que ese día nunca va a llegar, parece que se anuncia el cambio, pero que el cambio está demasiado lejos, que no va a llegar nunca. Como esa canción de Sam Cooke, ¿no?, ese pionero del jazz norteamericano, ese canto a la libertad de los afroamericanos, The change is gonna come. El cambio va a llegar, pero parece que nunca va a llegar, que está lejano, pero va a llegar. Yes, it will. Yes, it will. Sí, va a llegar. Sí, un día va a llegar. No hay duda que un día va a llegar. Pero mientras tanto, necesito un médico para mi hijo. Necesito que vaya a la escuela. Necesito zapatitos. Necesito un trabajo. Necesito plata. Necesito algo para comer. En fin,
necesitamos organizarlos, necesitamos, sin duda ya están organizados, ¿no? Pero necesitamos una organización que les permita resolver estos problemas esenciales, básicos. No podemos, allá estaban muriendo de hambre, no podemos verlos que estén acá muriendo de hambre. Creo que las iglesias son las llamadas a hacer este trabajo, a recuperar la tarea, ese brazo social poderoso de la Iglesia Católica, esa ayuda que representaba la Iglesia a la lucha contra las dictaduras, pues juntas de vecinos y sindicatos que pueden ser sedes para esta organización, para recibirlos inicialmente, que no duerman en la calle, en fin, que no pasen más penurias de las que ya han pasado. Entonces, uno está esperando que todos aquellos que pues somos solidarios con Venezuela podamos hacer algo. Ellos son los damnificados de un experimento político y social que salió mal, eh, y como damnificados merecen nuestra atención y nuestra ayuda que el gobierno de Evo Morales no les va a dar. Esa es la diferencia, porque en el Perú es el gobierno, en la Argentina es el gobierno el que tiene la tarea de darles esta ayuda. Acá solo la organización va a permitir resolver las cosas más urgentes. No son muchos, por eso es que me lanzo, ¿no?, a hacer esta propuesta, porque a Bolivia no llegaron muchos, ¿no? No es el millón de refugiados que hay en Colombia, ni el medio millón en el Perú, ni otros 200.000 o más en la Argentina, en Chile, en fin, son cantidades que son inmanejables, ¿no? Pero en nuestro país no son muchos, aunque ya se los ve en la calle, ya su presencia es inocultable. Apelo pues a los comités cívicos, apelo a CONADE, a la Asamblea de Derechos Humanos, a los obispos, a la Iglesia Católica, a Carlos Mesa, a Óscar Ortiz, porque tiene que haber un trabajo serio a favor de los refugiados para que ellos mismos se ayuden, para que sepamos quiénes son, qué conocimientos traen, para ver qué posibilidades de empleo, de escuela y de salud tienen. Para el país es una oportunidad de aprovechar esos conocimientos, esa experiencia. Un gobierno inteligente pues estaría esperando precisamente la presencia de esos técnicos que fueron expulsados de la empresa estatal de petróleo para dar paso a los militares que no saben nada de petróleo y ahí tienen a PDVSA en crisis completa. Bueno, pero esos técnicos salieron de Venezuela y están recorriendo igual con su maletita, su mochilita, el continente en busca de un lugar donde quedarse. Es una oportunidad. Tenerles miedo no resuelve nada. Habrá uno que otro malandro en sus filas, pero pues la mayoría que llega es gente buenísima, traen una experiencia, traen una historia, traen su música, traen sus arepas, ¿no? Y esa forma divertida con la que hablan. En fin, será como ha ocurrido con todas las migraciones, ¿no? Siempre llegan pensando en que ya se van a ir. Nunca se instalan definitivamente, pero se quedan años. Y de acá a poco los niñitos que han llegado pues ya empezarán a hablar con acento paceño, con muchos ya, y o estarán en Santa Cruz hablando con el pues. En fin, se los asimilará, se los va a querer, muchos se quedarán para siempre, muchos serán parte de nosotros, y muchos volverán cuando caiga Maduro, sí, porque muchos estarán queriendo, ¿no?, recorrer las calles de Venezuela otra vez, estarán con esa añoranza como la que tenían los chilenos y que se plasmó en esa hermosa canción de Pablo Milanés. Sí, haremos todo lo posible para que vuelvan cientos de miles, millones a recorrer las calles de Caracas, pero entre tanto necesitamos extender la mano solidaria, no la mano de la caridad, de la limosna, la mano solidaria
para que se organicen, para que encuentren una vida digna y que para nuestro país también sea la oportunidad de un recurso humano capacitado, siempre tienen algo que ofrecer, siempre son una oportunidad de crecimiento y esperemos que cuando vuelvan, ¿no? Cuando vuelvan, ellos también hubieran dejado parte de sus vidas acá, que cuando estén recorriendo las calles de Caracas, disfrutando de un nuevo aire de libertad, cuando se acabe la oscuridad en Venezuela, ellos también recuerden allí que una vez algún boliviano les dio la mano para encontrar en esta tierra de el libertador Bolívar, una esperanza, un principio de algo nuevo, que es lo que recibimos muchos bolivianos a los que nos tocó el periplo del exilio. Sí, como Pablo Milanés que cantaba, pues voy a pisar las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Sí, no será Santiago, será Caracas, pero sí, no tengo duda, volverán a pisar las calles de Caracas nuevamente. Me despido de ustedes y los dejo con ese párrafo de esa hermosa canción de Pablo Milanés. Con otro informe, mañana aquí en Cabildeo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Tipnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaneros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Tipnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Tipnis no está solo.